cirujano del Hospital Santa Rosa. Hoy día vamos a hacer una revisión de lo que es infecciones en cirugía y antibióticos. Muy bien. ¿Quiénes son los determinantes de la infección quirúrgica? Tenemos tres grupos: las bacterias, que son los responsables, entre ellos la endógena y la exógena. ¿Quiénes son las endógenas? Son las propias de nuestra flora normal, que está dentro de nuestro organismo. Las exógenas son las del medio ambiente y además las exógenas también se consideran lo que están sobre la piel, o sea, la flora bacteriana de la piel. También tenemos que tener presente sobre estos determinantes los mecanismos de defensa del propio huésped, de la persona. Entre ellos tenemos los llamados mecánicos, los biológicos y los humorales. Los mecánicos se refieren a los epitelios, tanto internos como externos, o sea, la piel. Y los biológicos al propio tejido, al intersticio. Y sobre esto al factor humoral, o sea, la defensa humoral, los anticuerpos. También tiene que haber sobre estos determinantes el medio ambiente. O sea, no es lo mismo vivir en un ambiente limpio, aseado, sin basura, ya sea en las calles o en el propio hogar. Cuando estos tres mecanismos confluyen, van a ser las probabilidades de hacer una infección. Y en todo caso, tenemos que cuidar que estos tres factores estén dentro de los límites de la normalidad, de la limpieza. ¿Qué factores aumentan la incidencia de la infección? Tenemos tres: el factor paciente, o sea, la persona per se, las heridas y el factor tisular, o sea, los tejidos. Si nosotros revisamos cada uno de ellos, el factor paciente endógeno, ¿quién es? ¿Quién tiene que ver con la incidencia de las infecciones? La edad. No es lo mismo una persona que tiene riesgo, joven, que una de la tercera edad, o un niño. Son totalmente diferentes. Cuando hay exámenes enfermedades preexistentes, los diabéticos, los obesos, esta enfermedad de la pandemia nos ha hecho revisar y nos ha llegado a una conclusión de que el obeso es desde ya con defensas disminuidas, porque hay una hormona que hace que el obeso sea más incidencia de hacer infección por la presencia de la lipoquina. Es así que del 100% de pacientes que fallecieron durante la pandemia, del 70 al 80% son obesos. Entonces tiene que ver la obesidad. También tiene que ver la duración de la hospitalización en el pre y en el postoperatorio. Tenemos que cuidar mucho lo que se llama las infecciones intrahospitalarias, porque no es lo mismo que una persona se infecte con las bacterias fuera del hospital y del propio hospital. Es más, en el mismo hospital no es lo mismo los pacientes que están hospitalizados en medicina, en cirugía o en cuidados intensivos. Por eso es que incluso el uso de antibióticos diferenciados es muy importante. Por supuesto, las operaciones abdominales. ¿Por qué?
porque nuestra flora normal intestinal es altamente agresivo cuando salen fuera de su hábitat común. Los cánceres, porque disminuyen nuestras defensas. Las infecciones en los sitios remotos, o sea, aquellos que están más comprometidos con la presencia de flora agresiva. Y las desnutrición y el tabaquismo. Entre los exógenos, la duración de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que una cirugía de 2 horas no es lo mismo que una de 6, 8 u 8 horas. Está más riesgoso a contraer infección. La perforación de los guantes deben estar indemnes, sin perforaciones. Los procedimientos de urgencia, no es lo mismo operar en urgencia o emergencia y en paciente electivo. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Por eso es que es preferible operar a los pacientes en forma electiva, porque están bien estudiados y van a entrar a una cirugía con conocimiento para cubrir todos los riesgos posibles. En cambio, una emergencia o una urgencia va a entrar con mucho más riesgo de hacer complicaciones infecciosas. También se describe que es un factor incidental de infecciones la hora en el día. No es lo mismo que un cirujano opere en la mañana, en la tarde, en la noche y sobre todo a partir de las 12 de la noche. Entonces, todos esos factores tenemos que cuidar los médicos. Y también tiene que ver el mes y el año. No es lo mismo operar en verano que en invierno. Los pacientes que se operan en verano tienen más probabilidades de hacer infección. Y por supuesto, la contaminación por el aire, aquí nuevamente el medio ambiente. Inclusive ahora se preconiza pues que la sala de operaciones debe tener condiciones especiales de aire, ¿no? El aire laminar. Entonces, estos factores tenemos que tener bastante presentes para evitar la incidencia de las infecciones. En lo que se refiere a la herida propiamente, ¿qué tipo de herida es? ¿Es una herida quirúrgica, limpia? ¿Está contaminado? ¿Está infectado? Eso lo vamos a revisar más abajo. La contaminación de la herida. Si la eliminación de los vellos, este tema, por ejemplo, actualmente ya ha sido superado hasta más o menos el año 90, todo paciente que entraba a sala de operaciones se rasuraba los vellos, sobre todo los vellos púbicos o los vellos donde había, y entraba rasurado. Pero ¿qué pasó? Pasó que al hacer el rasurado de los vellos se producía fisuras múltiples y por esas fisuras ingresaban las bacterias de la flora normal de la piel y condicionaban la infección. Se hicieron estudios multisistémicos controlados y se ha llegado a la conclusión de que no se debe rasurar los vellos. Si el pelo es muy largo, por ejemplo, el cabello solamente se le corta con una tijera. Entonces actualmente ya no se rasura. Luego el lavado de la herida. La herida hay que lavarla bien, con bastante, en caso de que fuera sala de operaciones, con suero salino, bien lavadito, con una jeringa. Y también tenemos que controlar la colocación de los esparadrapos, de estos adhesivos. Colocamos tremendos esparadrapos de 2 centímetros de ancho, de diámetro, y luego al día siguiente sacamos con toda la piel, sobre todo cuando es alérgico. Entonces es una condición de infección. Los esparadrapos se debe usar lo estrictamente necesario y de un diámetro bastante corto, 1 centímetro, ¿no? Entonces, todos estos factores tenemos que
controlar para evitar la infección de herida. Y si nos vamos al factor tisular de tejido, tenemos que ver el riego sanguíneo. ¿Hay buen riego sanguíneo? Ahí está limitado. Cuando hay buen riego sanguíneo, va a haber buen riego del factor inmunitario, porque va a llegar toda la inmunología, toda la defensa para controlar la infección. Los antimicrobianos más comunes son 5. Están agrupados en 5. Los que inhiben la pared celular. La pared, no todos los antibióticos tienen pared celular. Entonces, ¿quiénes son? Las penicilinas, las cefalosporinas, la cicloserina, la bacitracina, beta-lactámicos y los gluco o glicopéptidos. Estos inhiben la formación de la pared celular. Luego tenemos los que inhiben la síntesis de metabolitos, entre ellos están las sulfas. El PABA, recuerden ustedes, el ácido paraminobenzoico es una sustancia importantísima para la bacteria. En estos 3 antibióticos o estos 3 grupos lo que hacen es impedir el paso del PABA al ácido fólico y por lo tanto impiden la formación de purinas, de ADN, impiden la reproducción y ese es el mecanismo por los cuales combaten y destruyen a las bacterias. Luego tenemos las quinolonas, los metronidazoles que van a inhibir la replicación del ADN. Entre los metronidazoles, el único que se utiliza como antibiótico es el metronidazol, entre los nitroimidazoles. El metronidazol, porque estos generalmente son antiparasitarios. El mismo metronidazol es antiparasitario, pero útil en el control de los anaerobios. Luego tenemos los que inhiben la síntesis de las proteínas, o sea, los ribosomas. Los aminoglucósidos, los macrólidos, las lincomicinas, las tetraciclinas, streptograminas, las anfinicoles y los rupirocinas. Estos 3 últimos son muy raros, de poco uso. Y finalmente, los que inhiben la membrana celular. Entre ellos tenemos la polilixina. Entre la clasificación vamos a tener pues las penicilinas, las estándares que iniciaron la era de los antibióticos, ¿no? Está la penicilina B, la penicilina procaínica y la benzatínica. Tienen buena acción sobre los gram positivos, gram negativos, los cocos sobre todo, anaerobios no productores de beta-lactamasa y poca actividad entre los bacilos gram negativos. Luego aparecen los antiestafilocócicas, los que son resistentes a la beta-lactamasa, que son la meticilina, la nafcilina, la oxacilina, la dicloxacilina y la flucoxacilina. Estos antibióticos tienen buena actividad contra estafilococos y estreptococos, no contra enterococos, ni las bacterias anaerobios y cocos, tampoco contra los cocos bacilos negativos. Las aminopenicilinas, la ampicilina y la amoxicilina, son sensibles a la beta-lactamasa. Tienen buena actividad contra los bacilos anaerobios gram negativos, contra E. coli, Proteus, Haemophilus influenza, Salmonella y Shigella. O sea, se pueden usar adecuadamente. Pero para que tenga buena acción sobre los enterococos se debe asociar a una gentamicina. Estos antibióticos son muy utilizados en enfermedades respiratorias por
Staphylococcus pneumoniae o influenza. Y las penicilinas antipseudomonas. Entre ellos tenemos la carboxipenicilinas, la carbenicilina, la ticarcilina, la aslocilina y la meslocilina. Estos antibióticos tienen la misma acción que el anterior, pero no es muy estable en la beta. Luego tenemos las famosas cefalosporinas de primera, segunda y cuarta generación. Estos antibióticos han crecido bastante. Las de primera generación, el cefadroxilo también, cefazolina, cefalexina, cefalotina y la cefradina. Muy útil en las infecciones de la piel y tejidos blandos, generalmente. Activas en Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, E. coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, y alternativo a aquellos que son alérgicos a la penicilina, como la antiestafilocócica. Los de segunda generación es el grupo del cefaclor, cefamandol, cefonicid, cefuroxima, ceforanida y el cefproxim. De todos estos, los más usados son pues, el cefaclor, la cefuroxima. Entonces, estos son usados en infecciones respiratorias, en sinusitis, en oído, en las neumonías, etc., ¿no? Y tenemos la de tercera generación, la cefataxima, la ceftriaxona, muy utilizado, estos dos en infecciones intraabdominales, el moxalactam, la cefoperazona, la ceftizoxima y la ceftazidima. Estos tienen acción sobre los bacilos aerobios en las neumonías nosocomiales, o sea, las infecciones intrahospitalarias, los gram negativos a las enterobacterias, Haemophilus influenza, las meningitis bacterianas, el Staphylococcus pneumoniae, el neumococo meningitis, Haemophilus influenza, y los que son estables a las beta-lactamases, inclusive en la gonorrea. Y la cuarta generación ya tenemos la cefepima y la cefpiroma, poco utilizados todavía por ahora, pero es activo contra las pseudomonas. En estos casos se usa bastante entre las enterobacterias también, en las neumonías, en los hemófilos, etc. Y muy bueno, por ejemplo, para aquellas infecciones porque atraviesan el líquido cefalorraquídeo. Las quinolonas que hemos mencionado, hemos dicho que inhiben la replicación del ADN. La ciprofloxacina es muy utilizada actualmente, bastante utilizada. Lamentablemente la estamos inclusive utilizando de tal forma que en algún momento va a pasar a ser como las sulfas o como la ampicilina. Cuando recién salió la ampicilina, se usaba para todo, para el resfrío, para neumonía, para la piel, o sea, se hizo un uso indiscriminado, a tal punto que se ha tenido que dejar de utilizar porque así había mucha resistencia. Y en eso estamos ahorita en la ciprofloxacina, se usa para todo. Es un buen antibiótico, sobre todo para los anaerobios, para los enterococos, para las enterobacterias, aún pseudomona, pero lo estamos mal utilizando en todo. Hay un resfrío, tómate tu ciprofloxacina, pero no los médicos, sino el común de nuestros pacientes. La fluorquinolona, eficaz en gram negativos. Estos tres, la ciprofloxacina, la norfloxacina y la levofloxacina, tienen buena acción sobre gram negativos, por eso su uso. Y poca acción entre los gram positivos. Por eso es el uso indiscriminado de la ciprofloxacina. Las sulfonamidas, hemos descrito que su acción es sobre el PABA, el ácido paraminobenzoico, y impiden la reproducción.
En estos tenemos las sulfas, muy utilizado lo que es la asociación de la sulfamethoxazol y el trimetoprim. Esto también ha sido usado bastante indiscriminadamente, que hay mucha resistencia contra estos antibióticos en la actualidad. Muy utilizado, por ejemplo, en las infecciones del tracto urinario. Los metronidazoles que habíamos dicho, ¿quién es el que usamos? El metronidazol. Son antiparasitarios, pero tienen una acción eficaz en los anaerobios. Por eso es que se usa con los anaerobios generalmente el metronidazol y la clindamicina. Entonces, este antiparasitario tiene una excelente acción para los anaerobios y muy utilizado y con buena acción. Las polinixinas, que son antibióticos de 5 grupos, de tipo A, B, C y D, pero solamente se usa el B y E, el resto es muy tóxico, muy bueno en bacilos gram negativos, inclusive en la pseudomonas, y su utilización está a nivel tópico, sobre todo para las otitis, para las gotas oftálmicas. En ese lugar se utiliza generalmente. Luego vamos a revisar qué cosa es una herida, las heridas quirúrgicas. La herida es una solución de continuidad que es como consecuencia de una agresión. Estos pueden ser físicos, pueden ser cortes, punzantes, quemaduras traumáticas. Lo importante es entender que cuando se dice herida, hay una falta de tejido, hay una ausencia de tejido. Por eso se dice que es una solución de continuidad. Y las vamos a clasificar, o se clasifican en 4 grupos. Estos 4 grupos son o dependen y están asociados a los procedimientos quirúrgicos, y las cuales dependen o van a depender del riesgo de infección. La herida limpia. El riesgo de infección es poquísimo, 1 a 2%. ¿Y qué es la herida limpia? La herida que la hemos hecho quirúrgicamente, cuidando todos los mecanismos de bioseguridad. La herida limpia contaminada, sí ya tiene un riesgo de contaminación hasta 10%. Aquí es que se usan los antibióticos profilaxis. Y este tipo de heridas es cuando se contamina con nuestras soluciones normales, ¿no? Orina, saliva. La contaminada, ya el riesgo, si estamos definiendo como herida contaminada, estamos diciendo de que ya el riesgo de infección es hasta el 60%. ¿Quiénes son estos? Los que se han hecho en la calle, están con tierra, es una fractura expuesta, etc. Y las sucias pues ya no tienen riesgo de contaminación porque es puramente purulento, ¿no? Pues ya acá en estos 2 últimos ya se usa lo que se llama la terapia antibiótica. Vamos a revisar cada uno de ellos. La limpia, decíamos que era una herida quirúrgica, cuidando todos los mecanismos de bioseguridad. No hay tejido desvitalizado, no hay necrosis. Felizmente, la gran mayoría de las heridas que se hacen en cirugía está en este grupo, corresponde al 75%. Sobre todo de la cirugía electiva. Y no es lo mismo que la cirugía de emergencia. El proceso inflamatorio en este tipo de heridas
es rápido, es natural. La cicatrización se hace en corto tiempo, en 10 días. Las primeras fases la primera fase de la cicatrización, por eso se le da de alta en corto tiempo, porque la incisión ha sido hecha en forma estéril, con un bisturí adecuado, ¿no? Sin protección a infectarse. Y generalmente se hace el cierre primario. ¿Qué cosa es el cierre primario? Se sutura la herida inmediatamente, terminado el acto operatorio. Y por supuesto, en estas heridas no se deja drenes, eso debe ser. Tenemos que tener este concepto bien fijo, porque si ya dejamos dren, ya es una herida limpia, contaminada. O sea, no se ha contaminado con ninguna secreción, ni orofaringio, ni respiratorio, ni comida, ni orina, ni ningún cuerpo extraño. Menos mordeduras, ¿no? Menos mordeduras. Esta es la herida limpia, que corresponde felizmente al gran porcentaje. 75% de las heridas está en este grupo, de las heridas quirúrgicas me refiero, de las heridas de cirugía, no las heridas que vienen de la calle. Las heridas limpias contaminadas, ¿quiénes son? Son las que se van a contaminar con cualquiera de nuestra secreción, de la boca, de la nariz, del aparato respiratorio, digestivo, etc. Entonces, vamos a tener el concepto bastante claro, que es una escasa contaminación y el riesgo acá, pues hasta el 10% de hacer una infección, este tipo de heridas. Uno de los ejemplos bastante clásicos es la intususcepción o una apendicitis no complicada. Una apendicitis no complicada es un proceso inflamatorio, que todo el apéndice está íntegro, no se ha producido proceso infeccioso, por lo tanto, es una herida limpia, contaminada. Entonces, por eso es que nunca hay que aseverar ni al paciente, si tenemos una apendicitis no complicada, decirle no se va a complicar, no, siempre se le tiene que advertir, puede haber o hay un riesgo de contaminación, y nosotros sabemos que este riesgo es hasta un 10%. Y si pasamos a la herida contaminada, ya no limpia ni limpia no contaminada, sino contaminada propiamente dicho, aquí ya son heridas traumáticas grandes, con laceraciones, fracturas expuestas, donde han ingresado inclusive en algunos lugares hasta tierra, carboncillos, etc. Hay una gran contaminación. También en este grupo está cuando pues, una herida se contamina con una orina contaminada por infección urinaria o una herida gastrointestinal, sobre todo colon, ¿no? Porque el colon tiene una gran cantidad de gérmenes. Esa es la herida limpia contaminada. O cuando hemos hecho una mala asepsia o no se ha hecho la asepsia para hacer, en este caso, una emergencia que es un masaje cardíaco. No hemos limpiado la piel, no hemos lavado, se hace una incisión, aún a veces en forma muy drástica, a veces sin guantes, pero se le salva la vida. Aquí hay que tener en cuenta, hay que tener presente que los microorganismos se multiplican a una velocidad X a la N, por lo que una herida expuesta más de 6 horas ya se considera una herida infectada, así sea la herida limpia. Si la herida limpia lo tenemos expuesto más de 6 horas, ya debe ser contaminada, ya debe ser considerada como una herida infectada. Y la herida sucia o infectada, pues ya creo que acá no hay dudas.
es porque hay una francamente pus, es purulento, con vísceras perforadas, abscesos, peritonitis, heridas traumáticas, ¿no? Con tejido desvitalizado. Una persona que ha tenido accidente de tránsito y ha sido arrastrado en la tierra, etcétera, etcétera. Y hay un montón de cuerpos extraños. Entonces, este es ya una herida del grupo 4, que es una herida infectada o herida sucia. Y aquí la multiplicación de los gérmenes es con gran velocidad porque tiene todas las condiciones para multiplicarse. Revisamos lo que se llama la infección del sitio operatorio. Hemos revisado un poco de tipos de herida. Esta infección de sitio operatorio ha pasado por varias etapas. Primero, ¿qué cosa es una infección del sitio operatorio? El famoso ISO o ICQ, o algunos también le dicen infección del sitio quirúrgico. Esta es una complicación de infección del sitio quirúrgico donde se ha hecho la incisión y se ha hecho el procedimiento. Se ha hecho el procedimiento quirúrgico desde la incisión hasta la extracción del órgano o hasta resolver el problema intraabdominal en este caso. Esa es la definición del famoso ISO. El ISO o la infección de la herida es considerado hasta los 30 días cuando no hay prótesis. Me refiero cuando no tiene malla, cuando no tiene ninguna prótesis que se le ha colocado. Pero cuando se coloca una prótesis, el ISO o la infección del sitio operatorio es considerado como una complicación quirúrgica hasta el año, en la cual les invito a analizarlo. ¿Por qué un ISO que tiene prótesis, que ya tiene 6 meses, está en su casa normal, ya sea una malla o una válvula cardíaca, etcétera, se hace una infección, debería ser considerado como infección del sitio operatorio, porque ya pasó mucho tiempo? En fin, ahí los dejo para que ustedes revisen y lo analicen. Lo que sí es cierto, que cuando se produce el famoso ISO o infección del sitio operatorio es muy devastador, porque lesiona mucho, no solamente en forma biológica, sino compromete económicamente tanto al paciente como a la institución, que finalmente puede terminar en incapacidad o muerte. Por eso es que debemos tener mucho cuidado en mantener la bioseguridad adecuada durante el acto quirúrgico, desde el instrumental hasta el medio ambiente, lavado de manos, lavado del sitio de la operación y la vestimenta adecuada. Entonces, no es barato ni biológicamente ni económicamente que se produzca una infección del sitio operatorio si nosotros somos los responsables. Hay que cuidar mucho esto. ¿Cuál es el objetivo de evitar la infección quirúrgica? Diagnóstico oportuno. Una apendicitis. No vamos a esperar pues que sea una apendicitis complicada. ¿Por qué pongo el ejemplo de apendicitis? Porque es la patología más frecuente, es una patología del día a día en las emergencias. Entonces, a veces nos demoramos un poco dudando del diagnóstico y dudando la programación quirúrgica. Cuando el paciente llegó hace
con un tiempo de enfermedad de 6 horas, de 8 horas, de 10 horas, se deja hasta más de 24 horas. Entonces, ¿cómo es posible que hemos convertido una apendicitis no complicada en complicada? Entonces, si tenemos diagnóstico oportuno, el tratamiento también debe ser oportuno. Y con eso se disminuirá la incidencia de la infección del sitio operatorio. Esto va a disminuir los costos. Una apendicitis no complicada se va a ir a los 2-3 días o al siguiente día. Y una peritonitis, imagínense ustedes lo que va a ocasionar tanto biológica y económica. Y con eso nos van a evaluar lo que es nuestra calidad de atención y la información adecuada al paciente. Acá también quiero un poco detenerme. Al paciente, el cirujano debe informarle a los familiares inmediatamente al terminar el acto quirúrgico cuál es el diagnóstico, qué procedimiento se ha hecho y qué complicaciones esperamos. No, porque si se complica y no le hemos informado, ese es el problema que tenemos en las instituciones. La gran mayor parte de las quejas, de los reclamos del paciente, es que el cirujano nunca le informó que tenía. Y yo me he complicado. Yo entré caminando, pero ahora tengo peritonitis, ¿no? Pero nunca se le dijo que en el acto quirúrgico ya tenía una apendicitis complicada. Y cuando se le informa, señora, ¿sabe qué? Usted está haciendo un absceso residual, le vamos a tener que operar. Ahí vienen las quejas, los reclamos, porque no le hemos informado adecuadamente al paciente. La información es importantísimo y debe ser idealmente informado por el mismo cirujano inmediatamente terminado el acto quirúrgico. Cuanto más le informamos, inmediatamente vamos a tener menos problemas. Por eso yo siempre admiro y saco pecho por el doctor Fernández, que nos acompaña, supongo, ahorita, que es el que era muy, muy acucioso y nunca tiene pocos problemas de enfrentamiento al paciente. Y es más, cuando los cirujanos se les complica, lo buscan al doctor Fernández para que resuelva el problema. Imagínense. Entonces, todos debemos tener esa actitud. Criterios para definir ISO. El ISO pasaba por varias etapas. El año 92 ya la Sociedad de Epidemiología en los hospitales de la Sociedad Americana y la CCD también del control de infecciones ya habían sistematizado qué cosa era el ISO, porque antes se hablaba de infección de cirugía, no se tenía claro. Entonces ya estos organismos del 92 adelante lo sistematizaron y le llamaron infección del sitio operatorio. Por eso nos hemos quedado con el ISO, que hasta ahora se usa, y algunos le llaman infección del sitio quirúrgico. Aquí también pues las sociedades se pelean. Bueno, hay que hacerle caso a todos. Pues algunas sociedades le llaman infección del sitio quirúrgico, pero es lo mismo. ¿Cómo se clasifican? En 3 grupos. El ISO superficial, o sea, este de acá, superficial, es de la incisión solamente cuando la infección ha comprometido piel y celular subcutáneo. Ese es el ISO superficial. El ISO profundo o la infección del sitio operatorio profundo ya no solamente ha comprometido el celular subcutáneo y la piel, sino hay compromiso de la fascia,
y del músculo. Ese es el profundo, a veces acá se confunde, que es diferente que el liso-órgano-espacio. O sea, el liso-órgano-espacio es qué órgano hemos intervenido y ahí se produjo la infección. A veces no hay liso superficial, está normal. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que hemos extirpado la vesícula biliar. Muy bien, aparentemente todo bonito, todo limpio. Y revisamos, después de 3 días empieza la fiebre, no ubicamos la fiebre, estamos buscando 4, 5, 6 días, la piel normal, no hay empastamiento, no hay signos de infección, toda la pared abdominal de caracteres normales. De repente le tomamos una ecografía y nos dice absceso en el lecho vesicular. Ese es el órgano espacio. Inclusive en las apendicitis no complicadas, todo bonito, en la misma descripción, buscamos piel, pero la fiebre persiste, se le hace una ecografía y nos dice colección de 200 centímetros en la fosa ilíaca derecha. Pero ¿cómo se ha hecho? Si ha sido una operación limpia, etcétera, pero se produjo. De repente era un más nutrido, de repente no tiene una buena defensa, de repente en el acto operatorio no tuvieron adecuado cuidado de la zona y se derramó un poco de líquido del apéndice y se produjo absceso. Entonces, ese es el sitio operatorio. Algunos confunden con el profundo. Entonces, que quede claro, la superficial es piel y célula subcutánea. Ahí queda. La profunda ya viene el músculo y la fascia. ¿No es cierto? Entonces, en todo caso, estos dos es de pared abdominal. Y el órgano espacio es donde hemos hecho el acto quirúrgico. ¿Cómo se diagnostica? ¿Quién diagnostica? Infección incisional superficial, piel y cerebro subcutáneo, como hemos descrito. También hemos dicho que está en los primeros 30 días, siempre y cuando no tiene prótesis. Entonces, ¿quién va a decir si es o no es infección? Tiene que cumplir con las siguientes condiciones. El diagnóstico lo tiene que hacer el cirujano. Diagnóstico realizado por el cirujano. Debe haber signos de flogosis. Recuerden ustedes, calor, dolor, rubor y tumor. ¿No? Está empastado, está duro, está caliente, está rojo. O cuando hay drenaje purulento de la herida, con o sin signos de flogosis. Y además, sin confirmar microbiológicamente también, o sea, por un cultivo, ya es considerado isosuperficial. Y por supuesto, si aislamos el germen, con mucha más razón, se demuestra que este corresponde a una infección del isosuperficial. ¿Quiénes no son? Las colecciones serosas, donde entró la aguja al momento de hacer la sutura de la piel. ¿Quiénes no son? Las episiotomías, ¿no? Las circuncisiones, las infecciones de una quemadura y las infecciones que comprometen el plano profundo y ya no la piel. Entonces no son isosuperficial. Esta última definición correspondería al isoprofundo. Entonces, ¿quién va a hacer el diagnóstico? El cirujano. En el quiso profundo, lo mismo, la misma característica, hasta 30 días sin existencia de implante. Cuando es existencia de implante, en este caso estaríamos hablando de
de las prótesis de las mallas, en las hernias, con las eventuaciones, hasta un año con el implante. Infección a quien compromete, nuevamente recalco, fascia y músculo. Asimismo, condiciones. ¿Quién hace el diagnóstico? El cirujano. Presencia de pus, ahí está la pus, ¿no? Hay una dehiscencia, o sea, se separó los puntos. Pues puede haber dehiscencia deliberada porque se infectó o la sutura ha sido una dehiscencia espontánea, se rompió los puntos, se abrió espontáneamente. Y además puede haber fiebre. Y cuando hay absceso, una evidencia de... Esa es la infección profunda. Y el del órgano espacio, ya en este caso, mire, acá hay pues una peritonitis. Este es ya después de una operación. Órgano espacio. En el órgano, aquí, lo que se ha hecho es probablemente una cirugía, parece que fue una cirugía pendicular. Entonces, ¿quién hace el diagnóstico? Igual, el cirujano. Lo mismo si hay prótesis hasta un año, infección del lugar de la operación, y si mínimo cumple todo esto, vamos a decir, drenaje purulento, puede haber inclusive con la presencia de DRE. Y si se aísla el microorganismo, con más razón, la presencia de colecciones, ¿no? Entonces, todo esto va a caracterizar a la infección del órgano espacio. Entonces, en resumen, cuando hablamos de infección del sitio operatorio del famoso ISO, tenemos el superficial, el profundo y el órgano espacio. El superficial, compromiso de piel y celular subcutáneo. El profundo, de músculo y fascia, o sea, aponeurosis. Y el órgano espacio, el lugar de donde se realizó la intervención quirúrgica. Y se considera ISO cuando hasta 30 días cuando no tiene prótesis y hasta un año cuando existe la presencia de prótesis. ¿A qué me refiero de prótesis? A las mallas, a las válvulas cardíacas, a las prótesis, por ejemplo, en implante de aorta, en los aneurismas, etcétera, etcétera. Cuando hay un cuerpo extraño que se ha colocado quirúrgicamente, es una prótesis. Luego, la característica es que debe haber evidencia de infección, ya sea como signos de flogosis en caso de la superficial, en la profunda y en la órgano espacio no se ve, pero... Y luego la presencia de secreción purulenta. ¿Y quién debe hacer el diagnóstico? El cirujano. Vamos a ver los patógenos más comunes. Microorganismos en infecciones intraabdominales. Gram negativos, todo esto. Esto tenemos que acordarnos, tenemos que tenerlo en la mente. El E. coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacteria, la Morganella y otros gram negativos entéricos. Debemos tenerlo en la mente. Estos son los facultativos, dice, bacilos gram negativos facultativos. ¿Y qué es eso? ¿Por qué es facultativo? Y es más, ¿por qué es agresivo? Porque estos gérmenes tienen la capacidad de reproducirse con o sin la presencia de oxígeno, ¿no? Facultativo. Se acomoda, son comodines. Y si nosotros avanzamos, anaerobios obligatorios, estos gérmenes no viven cuando hay oxígeno. Tiene que ser sin oxígeno, obligado. Los bacteroides, los fusobacterias, el Clostridium, los peptoestreptococos, estos son los más dañinos, los más peligrosos.
Luego tenemos los gram positivos facultativos, también como les decía, se acomodan, ¿no? Los enterococos. Hay oxígeno, igual me voy a reproducirme. No hay, igual me acomodo. Y los gram negativos negros son ellos, las pseudomonas, que es muy agresivo, temido por los cirujanos. Muy bien, entonces hemos revisado los tipos de infecciones y vamos a pasar a otro tema que es la profilaxis antibiótica. Profilaxis, ¿qué es? Lo cuido, tomo riesgos, debo tener cuidado. Entonces, y por lo tanto, debo tener presente el tipo de operación que voy a realizar, el tipo de infección que puede producirse, el tipo de incisiones y qué órgano es, qué diagnóstico tiene. De acuerdo a eso, será necesario o no utilizar antibiótico profilácticamente. Entonces, esto es para prevenir la infección. Hay que prevenir. Y la aplicación es cortísima, ¿no? Principios para el antibiótico profilaxis. La decisión final en relación a los beneficios y riesgos de la profilaxis en un paciente individual depende de quién. O sea, quién va a qué tipo de pacientes vamos a darle antibiótico o administrarle antibiótico profilaxis. En pacientes que hay riesgo del sitio operatorio, cuando es potencialmente severo o cuando la efectividad de profilaxis en pacientes no es efectiva. Entonces, esos son los principios que vamos a tener presentes. ¿Cómo vamos a seleccionar? O sea, ¿a quién le vamos a administrar? Cuando es una cirugía muy prolongada, cuando se ha perdido sangre abundantemente en las hemorragias, en los grandes traumatismos, cuando la reducción abierta, sobre todo en las fracturas, es una fractura expuesta. En las ortodoncias siempre hacen cirugía profilaxis. En las septoplastías, por los lugares donde está, ¿no? El lugar contaminado, la nariz, ¿no? En las cirugías maxilofaciales siempre hacen su antibiótico profilaxis. En las artroplastías, por supuesto, cuando hacen los traumatólogos sus cirugías de cadera, generalmente es de dosis única. Esto ya está casi estandarizado, excepto en algunas patologías que vamos a revisar a continuación. Elección del antibiótico. ¿Para quién estoy haciendo la profilaxis? No puedo hacer la profilaxis para una septoplastía que una profilaxis para la vesícula. Porque si voy a hacer una septoplastía, la flora normal es diferente que para la vesícula, que para el intestino o para el estómago. Entonces, debemos conocer la flora para ver qué tipo de antibiótico le vamos a administrar. Luego, debemos tener siempre el patrón de sensibilidad en el hospital. Lamentablemente, no es una conducta muy corriente. Así como tenemos una flora bacteriana nosotros, en el hospital tiene su flora común. Esa flora es diferente de cirugía, es diferente de medicina, es diferente de UCI. Cada uno debe tener el estudio de su flora normal con su propia sensibilidad.
O sea, si un paciente se contamina en cirugía, hace una infección intrahospitalaria, el cirugía ya debe tener listo qué antibiótico utilizar. A eso se refiere el patrón de sensibilidad. Y que el antibiótico que sea permitido en bolo. No hay antibiótico profilaxis vía oral. Tiene que ser en bolo. Y que no tenga muchos efectos adversos. Hay que cuidar eso. Que no sea muy alergénico. Y que no haga interacción con otras drogas, para que su efecto o se minimice o se maximice. Y siempre debe evitarse el amplio espectro. Siempre debe ser dirigido a la flora donde se va a realizar la cirugía. Requisitos para el uso del antibiótico profilaxis. Debe tener una buena actividad antibiótica, una dosis adecuada en el momento adecuado. No le puedo poner 2 horas antes, ¿no? Su perfil de toxicidad debe ser bajo, ser efectivo y de bajo costo. A veces discrepamos con algunos colegas, ¿no? Como antibiótico profilaxis, pues se mandan antibióticos carísimos y a veces sin efecto adecuado, ¿no? Y la vía siempre, nuevamente, recalco, debe ser de elección endovenosa. No se hace antibiótico profilaxis vía oral ni en polvitos. Tiene que ser endovenoso. ¿Cuándo se administra? El momento óptimo es de 30 a 60 minutos antes de la intervención. Acá hay discrepancias, pero vamos a manejarnos con este tipo. En las intervenciones de corta duración, hay algunos que dicen, bueno, hay que colocar durante la inducción. Muy bien, podría ser. Excepciones. En las cesáreas, cirugía de colon debe ser inmediatamente antes de iniciar la incisión de la piel. Ahí debe colocarse el antibiótico profilaxis. No ni 30 ni 60 minutos antes. Este es lo indicado, eso es la usanza, lo que se usa. Duración de la profilaxis, ¿no? Debe ser solo durante la duración del acto quirúrgico. La profilaxis no más de 24 horas. Este es lo común. Como siempre, en medicina hay una excepción, excepto corazón abierto, hasta 72 horas. Excepto artroplastía, más de 48 horas. Y el tratamiento terapéutico no profiláctico debe ser de 7 a 14 días, no 5 días, por favor. No 3 días. Porque también hay descripciones, a veces nos vamos a los extremos, pero los viejos siempre decimos, siempre hasta que no estemos, estaremos utilizando lo que dicen los cánones de la medicina, los cánones de los antibióticos. 7 a 14 días. No 5 ni 3 días. ¿Y cuándo hay que utilizar en forma empírica? Hasta que llegue el cultivo. Este es otro tema que hay que un poco explicar. Todos nosotros, cuando llega el paciente, no sabemos su sensibilidad. Para eso debemos tener presente nuestra flora normal del lugar, de la zona de emergencia, qué sé yo, y decir, bueno, este paciente viene con una apendicitis, voy a comenzar con este antibiótico. Yo no sé si el paciente es o no resistente al antibiótico. Entonces, generalmente nos quedamos en forma empírico y evaluamos clínicamente. Si el paciente va bien, muy bien. Pero lo normal es que cuando se hace una intervención quirúrgica, debe tomarse una muestra y enviarse al laboratorio para que nos haga el cultivo y la sensibilidad del antibiótico. Mientras nosotros ya hemos iniciado el tratamiento y este antibiótico ahora inclusive ya nos llegan a las 24 horas, nos dicen si es o no es sensible.
Lo habitual, lo normal es que se espere de 2 a 3 días, donde nos dirá si efectivamente el antibiótico que está utilizando es sensible, ¿no? Ese es como debe utilizarse el manejo de antibióticos. Ahora que está de moda el uso de antibiótico racional, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a describir algunos usos de antibióticos. ¿Dónde lo indicamos? En las prótesis, en la malla, la profilaxis, ¿verdad? En las mastectomías, porque las mastectomías radicales son muy sangrantes, en las lipectomías, en las valvuloplastías y en los inmunodeprimidos. ¿A quién debe cumplir? A los gram positivos y aerobios, las cefalosporina de primera generación, la ciprofloxacina y la ampicilina sulfactam. Entonces, estos son los que deben usarse. Acá tenemos la distribución de los antibióticos por órganos. En el gastrointestinal, ¿quiénes están? Los patógenos entéricos, ¿no es cierto? ¿Qué fármacos hay que usar? La cefazolina. Como alternativo, y también cuando es alérgico la clindamicina a la gentamicina. Y la duración es monodosis. Vías biliares, generalmente no se usa, pero esos son los gérmenes que vamos a encontrar. Lo mismo, cefazolina. Ahí se puede usar también la clindamicina o gentamicina, también monodosis. En el intestino delgado ya tenemos que andarnos con mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque es otro tipo de flora. Entonces acá ya tenemos que tener la preparación mecánica, etc. Y luego usar para gram negativos, gram positivos. La clindamicina y también monodosis. En la apendicitis es de la misma flora, por lo tanto no hay modificación. Y los traumas penetrantes de abdomen depende de qué órgano está lesionado. Entonces se puede hacer la misma terapia porque es flora intestinal. Y lo que nos compete, cirugía abdominal. Hemos revisado en forma general los antibióticos, inclusive hemos tocado un poco de trauma. Bien. Hígado y vía biliar. Gram negativos, ¿no es cierto? Y ¿qué hay que usar? ¿Qué se usa? ¿Cuál es la usanza? Amoxicilina, ampicilina más sulbactam, cefalosporina de primera generación y ciprofloxacina. Esta es en una colecistitis crónica. En una colecistitis aguda ya vienen dos tipos de gérmenes. Es agudo. Ampicilina más sulbactam, cefalosporina de segunda generación y los antianaerobios más amoxicilina. Y cuando se hace exploración de vía biliar durante la cirugía, o sea, cuando se explora olédoco, los mismos gérmenes, y si ustedes ven, son los mismos antibióticos. Ampicilina más sulbactam, cefalosporina de segunda generación, antianaerobios más amoxicilina. Intestino delgado, diverticulitis no perforado. O sea, no se ha vertido contenido colónico al peritoneo. Gram negativos anaerobios, ampicilina más sulbactam, cefalosporina de segunda y antianaerobio más amoxicilina. Las apendicitis agudas, en las complicadas, lo mismo, porque tienen la misma flora. Y en las perforaciones de menos de 6 horas, también lo mismo como profilaxis si la queremos usar. Muy bien, en conclusión, cuando se usa antibiótico profilaxis, tener en cuenta qué órgano vamos a intervenir, en qué grado de infección está,
qué grado de exposición tiene. La incisión va a ser en un tejido contaminado o no contaminado, ¿no? Y qué diagnóstico, qué cirugía va a hacer. Generalmente monodosis. Aquí les quiero advertir que ustedes, esta es una forma de hacer profilaxis. Ustedes van a encontrar en los libros diferentes formas, que más o menos esto es una revisión, es una conferencia de todos ellos. Y no van a encontrar exactamente lo mismo en todos. Pero lo que sí van a encontrar que siempre va a ser monodosis y tiempo corto. Conclusiones. ¿Qué usar? Espectro reducido, ¿no es cierto? No amplio espectro. Y la profilaxis debe ser orientado a la flora del órgano blanco, o sea, el órgano quirúrgico. ¿A quién hemos operado? Ahí tiene que ir el uso de la profilaxis. Por eso hay que conocer no solamente la flora normal del paciente, sino la flora hospitalaria. Creo que esto ya repito dos veces. O sea, conocer en el hospital, en cada servicio, cuál es su flora y cuál es su sensibilidad. Y tener presente pues la farmacocinética, ¿no? Que también a veces nos olvidamos un poco por dónde está, cuál es qué acción tiene, cuál es el sitio de eliminación, etcétera, etcétera. Entonces, luego vienen principios que deben tenerse en cuenta. Nuevamente se repite. Identificar el organismo de manera parcial o definitiva. O sea, empíricamente al inicial y luego conjuntivo. Hay que conocer la sensibilidad del posible organismo, microorganismo me refiero. Conocer la eficiencia del antibiótico y el espectro, si llega o no llega el antibiótico. Y escoger la droga más efectiva y segura y a dosis adecuadas. Monoterapia en lo posible. Evitar el amplio espectro. ¿No? Cambiar los antimicrobianos solo y solo si es necesario. No vamos, a veces hay discrepancias. Paciente que ha sido operado de una apendicitis, al día siguiente hace fiebre y ¿se debe cambiar el antibiótico? ¿Sí o no? No, porque ese paciente tiene una apendicitis. En la fiebre es origen de la apendicitis. Y tenemos que esperar la acción del antibiótico que estamos administrando, que son de 3 a 4 días. Y mientras confirmar incluso con el cultivo que hemos mencionado. No podemos apresurarnos, los médicos no podemos apresurarnos, no, pero ya está 2 días y sigue con la fiebre. Y la sepsis, si es una apendicitis complicada. Entonces tenemos que esperar. Entonces tenemos que tener claro el tratamiento. Las fiebres del primer día postoperatorio no son por infección de la operación, del acto quirúrgico. Son por problemas pulmonares o incluso reacción a la anestesia. Cuando un paciente está operado y la evolución es normal, empieza a aparecer fiebre después de los 3, 4 o 5 días, hay que empezar a buscar el foco infeccioso. Antes de usar el antibiótico, hay que buscar, hay que encontrar. Entonces, eso sí ya no corresponde a un problema respiratorio, sino ya corresponde probablemente a una infección del sitio operatorio. Muy bien, entonces con eso concluimos la exposición y esperamos preguntas para poder aclarar las dudas que tengan.
Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Sí, claro que sí. Ya. Usted había mencionado que entre los factores que predisponían a la formación de infecciones en las heridas era la hora del día. Me preguntaba qué hora es más prudente y por qué, más o menos. ¿Qué hora sería más prudente? Lo ideal, lo prudente es que sea en la mañana cuando... ¿Usted cómo se apellida? Chevarría. Severín, cuando la doctora Severín ha tomado desayuno en su casita, ha llegado a la emergencia bien bañadita, limpiecita, y le dicen, doctora, hay una apendicitis o hay un traumatismo de abdomen. De la mañana usted está fresca, ¿no? Entonces tiene todas sus neuronas despiertas. En la tarde puede disminuir eso, porque ya está cansada, ha operado toda la mañana, un trauma abdominal desde que entró a las 8 hasta las 2 de la tarde, no ha almorzado o ha almorzado corriendo en 5 minutos, como acostumbran los cirujanos, y le llega otro trauma abdominal. ¿Será lo mismo su reacción? No, ¿verdad? ¿Será lo mismo su capacidad? No, ¿verdad? Y ahora eso lo trasladamos en la noche. En la noche, nadie duerme en el día, doctora, nadie. Que me diga algún médico que ha hecho la guardia en la noche y ha dormido su tiempo necesario suficiente y en el día no ha trabajado. Ha trabajado todo el día, entra a las 8 de la noche y se presenta un trauma abdominal o una colecitis aguda a las 2 de la mañana. ¿Piensa igual? ¿Su actitud es lo mismo? No, ¿no es cierto? O sea, eso está descrito. Eso está descrito. No es las mayores complicaciones de un procedimiento quirúrgico son los que son operados en las madrugadas o en las noches. Entonces, esa sería la respuesta a su pregunta. Ese es como todo en medicina, es estadístico. Recuerden que la medicina no es una ciencia, es la ciencia más inexacta, porque todo lo que hacemos es de trabajos estadísticos. Por supuesto, hay algunas cosas que son evidenciables, ¿no? Entonces, ¿quién nos puede decir que la evolución de la apendicitis pasa de agudo, de no complicado a complicado, en las 3 horas? Nadie. Va a depender de muchos factores. Va a depender de la nutrición del paciente, va a depender de qué tipo de infección ha tenido, va a depender de su inmunología, va a depender de si es obeso o no es obeso, va a depender si hay enfermedades predeterminadas, ¿no? De todo eso. Eso sería la respuesta a su pregunta, doctor. Gracias, doctor. Otra cosita más, lo que mencionaba de la profilaxis antibiótica, mencionó que en embarazadas se hace al momento. Me preguntaba si esto es debido al que tiene el producto ahí y Así se es. puede pasar. Así es. Precisamente la profilaxis está dirigida a la mamá, no al bebé. Entonces, por eso es que en las embarazadas están sacando al bebé, póngale el antibiótico. Ese es en ese momento. Entiendo, gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Y si no hay preguntas, a las 6 de la tarde nos vemos con mi grupo para ver el primer caso clínico. No sé si todo está bien.